Señor, gloria a Dios. Queremos enviar un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están ya sintonizando y que van a ir conectándose en esta red social de Facebook. Un saludo fraternal de parte de todas las iglesias evangélicas de Restauración, Misión Cristiana del NIM USA. Gracias, hermanos y hermanas, por sintonizarnos. Esperamos que el pensamiento de la palabra de Dios pueda bendecir su vida, pueda satisfacer toda necesidad que haya en nosotros. Y le invitamos para que usted pueda compartir este mensaje con familiares, con seres amados, para que también puedan recibir esta bendición. Vamos entonces a orar, vamos a pedir. Tenemos aquí una nota, una petición. Hay una hermana que es portadora del COVID-19, dice que vamos a orar por ella. Igualmente vamos a orar por las necesidades, las que en común tenemos, por las cuales pedimos. Y usted también puede pedir por las suyas propias. Dios las conoce, Dios sabe cuál es su necesidad. Vamos entonces a pedir a nuestro Padre Celestial, vamos a orar por la palabra de Dios para que Él nos continúe. Bendice. Oramos al Señor entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote, te damos infinitas gracias, Padre de gloria, por darnos esta maravillosa oportunidad de unirnos, Señor, en palabras de oración, para poner en tus manos divinas tu pueblo, tus hijos, tu iglesia, tus siervos fieles, Padre bueno. Tú que conoces, Señor, a cada uno, que conoces aún la intención, Señor, del corazón de cada uno, Señor. Obra poderosamente. Extiende tu mano, Señor, de misericordia. Ve tú la necesidad. Sé tú, Señor, nuestro pronto auxilio, nuestro amparo y fortaleza, Señor, en quien confiamos. Gracias, Padre bueno, por tenerte como el Dios de nuestra vida, Señor. Gracias porque con confianza podemos acercarnos al trono de tu gracia, sabiendo que vas a responder mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Extiende tu mano, Señor, en favor de tu pueblo, las familias, los hogares, las vidas en particular, Dios mío, necesidades legales, laborales, necesidades de salud, Padre bueno. Obra poderosamente, Señor del cielo. Hay, Señor, situaciones donde nosotros como humanos somos incapaces de resolver, Señor de gloria. Por eso venimos a ti, tú que conoces todo y sabes qué es lo mejor para nosotros. Responde, Señor, glorifica tu nombre, ten misericordia de nosotros. Obra, Señor, en aquellos hermanos, hermanas que están atravesando luchas y pruebas. Solo ellos conocen lo que hay en su corazón y tú, Padre. Obra, Señor del cielo. Llena nuestra vida, Señor, de consuelo, de dicha, de fortaleza. Que, Señor del cielo, como tu palabra nos enseña, el que te tiene a ti, tiene la vida, tiene todo. Dios de gloria, bendice tu pueblo, Señor. Obra, Señor, en los que atraviesan enfermedades, están luchando con alguna enfermedad, Señor, difícil, grave o sencilla, Señor, pero igual quebranta la salud, quebranta el ánimo. Dios de gloria, obra poderosamente, que tu poder
pueda fluir de ti, Señor del cielo, y nos des vida en abundancia, vida para vivirla para ti, Señor, para servirte, para servirle a tu pueblo, Señor de gloria. Tenemos una nota, Señor, de una hermana, Señor, que es portadora del COVID-19. Obra poderosamente. Igualmente, Señor, tenemos otra vida, Señor, y no solamente ellos, hay muchos más que están, Señor, luchando contra esta pandemia, Señor de gloria. Llega, Señor, al lugar donde están, Señor, esta hermana en El Salvador, Dios de gloria. Sé tú con ellos en estos momentos difíciles, donde nadie puede estar cerca consolando, sino solamente tú, Señor de gloria. Fortalécelos, fortalece su sistema inmunológico, su sistema respiratorio, Señor de gloria, sus defensas, Dios de gloria, obra en cada uno de ellos. Dales otra oportunidad de vida, Padre bueno. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad. Aquellos que sufren de cáncer, de tumores, de enfermedades de la sangre, del corazón, otras enfermedades infecciosas, aun aquellas que la ciencia misma no puede sanar, Dios de gloria. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Por eso proclamamos, declaramos sanidad, victoria, Señor del cielo. Rompe cadenas de pecado, de vicios, cadenas de opresión, Señor, de Satanás. Libera, Señor, a aquellos que están esclavizados de la droga, aquellos a quienes Satanás no quiere dar libertad, Señor, quiere mantenerlos presos en la droga, en los vicios. Tu palabra dice que para esto apareciste tú, para deshacer las obras del diablo, Señor. Repréndelo, Señor de gloria. Libera, Señor del cielo. Rompe, Señor, todo estorbo, toda cadena, Señor del cielo. Ten misericordia de los jóvenes, de los hombres, de las mujeres, Padre bueno. Dales libertad, la verdadera libertad que solamente tú puedes dar. Queremos también pedir por esta gran nación, Padre bueno. Bendice, Señor. Bendice, Señor, a nuestros gobernantes. Bendice a todos aquellos que rigen y dirigen los destinos de las ciudades, de los estados. Bendice a nuestro presidente, Padre bueno. Guarda su salida y su entrada. Guárdalo de cualquier enfermedad, Señor, que pueda debilitar, Señor, su salud. Dale sabiduría de lo alto. Dale inteligencia, sobriedad. Rodéalo de hombres y mujeres buenos, temerosos de ti. Los miembros del Senado, los miembros de la Cámara Baja, los que dictan leyes, Dios de gloria, que impartan justicia y misericordia, que no hagan acepción de personas, Padre bueno. Permite que una ley migratoria sea aprobada en favor de los más de 12 millones de personas, por amor de tu pueblo, de aquellos que también lo necesitan, para que, Señor, tu iglesia, tus hijos, podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. Bendice nuestra fuerza armada, Padre bueno. Esos hombres y mujeres que, Señor del cielo, sirven a la patria, especialmente aquellos que son parte de tu iglesia, hijos
hijos de nuestros hermanos y hermanas, Padre bueno. Guárdales, que tu ángel, tu presencia divina campe alrededor de ellos, los defienda, Padre bueno. Como también, Señor, nuestro cuerpo médico, Señor. Bendice, Señor, a aquellos hombres y mujeres que por amor, que por vocación, Señor, se dedican a la ciencia, a la medicina. Y aún aquellos que lo hacen por dinero, bendícelos igualmente, Padre bueno. Salvaguardan la vida de millones de personas, desde el obrero más humilde hasta el científico más importante, Señor, de esta nación. Bendícelos, Padre bueno. Bendice también nuestros países de origen. Bendice nuestros mandatarios, nuestros gobernantes. Dios de gloria, ten misericordia de nuestros países, empobrecidos por la violencia, por la maldad que hay en el corazón del hombre, Señor. Pero, Señor, para eso tú tienes presidentes, gobernantes, para traer paz y seguridad, Señor, del cielo. Obra tú, Señor. Sé tú, Señor, el primero, Señor. Sé tú, Señor, el que gobierne sus corazones, tanto en nuestros gobernantes como en nuestros hermanos ciudadanos, Padre bueno. Ten misericordia de los más pobres, de los más necesitados, para que reciban ayuda, Señor, como su derecho humano, Señor, se lo merecen. En el nombre de Jesús. Bendice también y ten misericordia de aquellas naciones que están en esclavitud, Señor, por hombres y mujeres corruptos de entendimiento, que se han dejado engañar por Satanás, creyendo que el poder, que el dinero es todo. Señor, todo aquel que destruye, que mata, que roba su país es un ministro de Satanás, un ateo disfrazado de político, que quieren destruir, Señor, la raza humana, los seres humanos. Solo ellos quieren, Señor, tenerlo todo. El dinero que es del pueblo se lo roban, Señor, lo destruyen. En el nombre de Jesús, levanta bandera en estas naciones, Señor, que tu palabra, que el evangelio pueda llegar, Padre bueno, y que sean así verdaderamente libres, que aguarden una esperanza gloriosa de una vida en abundancia que tú das. En tus manos de amor y de misericordia los abandonamos. Y hoy pedimos, Señor de gloria, que en la lectura, en el estudio de tu palabra, Señor, de este día, seamos todavía bendecidos, enseñados. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra y podamos recibirla, no como el pensamiento de un hombre, sino como lo que ella es, tu palabra divina, Señor. El pan del cielo que hoy quieres darnos. Que pueda ella, Señor, satisfacer nuestra vida. Nuestras necesidades, Señor, sean solventadas a través de tu palabra. Que seamos impulsados a contarle al mundo tus maravillas. Añade a tu pueblo los que han de ser salvos. Levanta al caído, Señor. Trae tu pueblo hacia ti. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos y lo recibimos, por quien te damos también mil gracias. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia, hermano, hermana, si usted trajo su Biblia. Le voy a invitar que la abra en el capítulo número 3 de la epístola a los Efesios. Capítulo número 3 de la epístola a los Efesios. Vamos a leer. Estamos leyendo y, por supuesto, extrayendo lo más que podamos para bendición de nuestra vida. Capítulo 3 de la epístola a los Efesios, versículo número 8. Vamos a compartir. Si tiene a su lado alguien que todavía está buscando la lectura bíblica, por favor ayude, para que todos juntitos a una sola leamos la palabra de Dios. ¿La tenemos? Amén. Vamos entonces, capítulo 3, versículo 8 en adelante, que dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todo
todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden ponerse cómodos, hermanos y hermanas. Continuando, hermano, hermana, con la lectura, el pensamiento, el estudio de esta epístola muy interesante, y donde en este capítulo 3 estamos viendo, hermano, casi las mismas palabras que ya se han hablado en los otros capítulos, pero el hecho de que se vuelva a repetir, ya dijimos, hermano, no es que ya se acabó, ¿verdad? Todo el conocimiento, la enseñanza, y como ya no hay que dar, entonces hay que repetirlo. No. Sino que, hermano, debe de ser agradable a nosotros el saber que Dios quiere siempre, hermano, repetirnos verdades, buenas verdades. Por supuesto, porque mientras más nos las repitan, pues más se nos va a meter en la cabeza. Pero aquí hay algo interesante, porque si hablamos de los logros que un ser humano puede alcanzar, que pueda llegar a obtener no un título, sino que varios títulos, o llegar a alcanzar posiciones de altura o posiciones de eminencia, generalmente la mayoría de los seres humanos tendemos a llenarnos de orgullo. Y es cierto, hay un orgullo que no es soberbio. Hay un orgullo que no es soberbio. Uno dice, bueno, me siento orgulloso porque Dios me ha ayudado a obtener lo que había soñado. Pero hay un orgullo destruidor cuando el ser humano llega a pensar que porque lo que ha logrado ahora debe de ser tratado como una persona especial. Fíjense que cuando, bueno, hay una porción en la palabra de Dios en el libro del profeta Habacuc que fue escrita también, hermano, por el apóstol Pablo allá en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1. Pero donde dice, el justo por la fe vivirá. Pero antes de eso, cuando el profeta Habacuc escribe esa porción, está escribiendo de eso, con respecto a eso, de que hay personas, en este caso está hablando de los caldeos, pero que hay personas que cuando son poderosos, cuando tienen poder en sus manos, conocimiento, posiciones, se vuelven soberbios. Y dice el profeta Habacuc, aquel cuya alma no es recta se llena de orgullo. Se llena de orgullo. Pero en cambio hay personas que llegan a obtener cosas importantes. Y sin embargo eso no nos hace, hermano, creer, ¿verdad?, que ya ahora son gente especial. Pero sucede, hermano, y hasta nombre se les ha dado,
por ponerle un ejemplo, así, tal vez la mayoría de aquí pues, no ha escuchado mucho en los inicios, allá por los años 60, finales de los 60, cuando Estados Unidos estaba en una lucha, hermano, en la ciencia espacial contra Rusia. Pues no era un confrontamiento, ¿verdad? Pero Rusia estaba prosperando científicamente y Estados Unidos se había quedado como rezagado. Entonces, hermano, surge, hermano, el lanzamiento de un cohete que se llamó el Apolo. Y lo lanzaron, hermano, a la Luna. Llegaron a la Luna, caminaron en la Luna, pusieron la bandera de Estados Unidos en la Luna. Y en aquel entonces la mayoría de los astronautas, bueno, no la mayoría, todos, eran hombres. Todavía como que había segregación racial de la pobre mujer, pero eran hombres todos. Lo que sucede, hermano, es que cuando estos astronautas regresaron como héroes, porque se le había ganado una batalla científica al principal contendiente, que era la Unión Soviética en aquel entonces todavía. Entonces lo recibieron como honores, como héroes. Y claro, hermano, se volvieron interesantes, ¿verdad? El seres humanos que llegaron a donde nadie había llegado. Se les acercaron gente importante y por supuesto, si eran hombres, pues quizás muchas mujeres importantes también se les acercaron, y quizás mujeres hermosas, bellas, millonarias. El punto es, hermano, que todos los astronautas que llegaron a la Luna llegaron a divorciarse. ¿Qué es lo que pasó ahí? No es que se volvieron lunáticos, como decimos, ¿verdad? Es lunático. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es lo que les estoy explicando, hermano. Que vieron que, hermano, que eran seres importantes, hermanos, que llegaron a la Luna. Es que todos querían conocerlos. Y entonces, hermanos, ese logro que ellos llegaron a obtener, hermano, los hizo enorgullecerse de sí mismos y llegar a pensar que ahora ya no pertenecían quizás a esa clase social en la cual habían vivido toda su vida, pero que ahora, por ser héroes, ahora ellos merecían vivir en otro estilo, en otro nivel de vida, con otro tipo de gente. Terminaron divorciándose. Por poner un ejemplo. Otro ejemplo, yo se lo puedo poner. Usted conoce gente que cuando llega a esta nación, hermano, vienen bien humildes, ¿verdad? Bien humildes, bien sencillos. Pero conforme van obteniendo bienes materiales, hermano, como que su mentalidad con respecto a ellos mismos va cambiando. Entonces ahora ya sienten que entonces ahora sí, hoy sí ya soy algo, ya soy alguien, ya tengo, ya poseo. Y cambian, hermano. Gente que era humilde, hermano, se vuelve gente, hermano, así, gente orgullosa, soberbia. Gente que creen que no necesitan ya de nadie, ya yo triunfé, ya aquí yo estoy fuerte y poderosa, aquí nadie me mueve. Pero eso es un error, ¿verdad? ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque sucede, hermano, que cuando se habla del Evangelio, se habla que este es un misterio que estuvo escondido, dice, en muchas edades, por los siglos. Pero también, hermano, nosotros no llegamos a tener un alcance en cuanto a eso. Porque pensamos que se refiere quizás a que desde que el hombre fue creado es que ese misterio estaba oculto. Pero en realidad no. Porque la palabra que se usa en el griego para hablar de siglos es una palabra que implica, no, hermano, siglos como usted y yo lo conocemos, pero sabemos que 100 años es un siglo. Los siglos, entonces puede ser unos 10 siglos, puede ser unos 900 años, 1000 años.
o lo que tiene el hombre, ser creado, ¿no? Unos 4,000 años. El punto es que la palabra, hermano, ayón, que ahí se escribe, hermano, implica, hermano, millones de años. Millones de años. Entonces, quiere decir eso que ese plan, ese misterio que hoy nos ha sido revelado a usted y a mí, ese misterio donde ahora Dios nos ha hecho parte de Él, nos ha hecho familia de Él, nos ha lavado con su sangre preciosa para llevarnos a vivir con Él eternamente. Ese es el misterio. Ese es el misterio. En que, hermano, no cabe en los seres humanos orgullosos, no cabe que Dios pueda haber salvado a tanta gente mala como usted y yo. No, hay gente que no le cabe eso. Parece que hay gente que no cree en el evangelio y dice, no, yo no puedo creer que con solo que levanten la mano y con solo que hagan una oración y ya dicen que son hijos de Dios. Pues ese es el gran misterio, que Dios lo pone tan fácil, lo pone fácil en ese aspecto, pero usted y yo sabemos el precio que se tuvo que pagar para que hoy se vea fácil. Pues se ve fácil, pero el precio que se tuvo que pagar, hermano, fue un precio carísimo. Usted y yo valemos la sangre de Cristo. Pero eso es lo que yo le quiero hacer ver, mi hermano, que dice claramente que es un misterio que estuvo oculto. Pero más adelante vamos a ver un dato interesante que nos da. Ahora, Dios dice que es un misterio oculto, que solo estaba, hermano, allí concebido en la divinidad, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque aunque los ángeles son seres, hermano, espirituales, seres celestiales, son seres creados. O sea, los ángeles no son seres, hermano, perfectos como Dios, son seres creados también. Entonces, este misterio que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano, guardó, no se lo revelaron ni a los ángeles, hermano. Dice, ni a los ángeles Dios les reveló, ni usó un ángel para que el hermano anunciara el evangelio de las buenas nuevas. No usó ángeles, sino que viene Dios y de entre la raza humana caída, Dios, hermano, trae este misterio, ese misterio que antes estuvo oculto, ahora lo va a conocer a sus santos profetas y apóstoles, dice. Se los ha dado a conocer. ¿Pero por qué no usó ángeles? Mire, ¿usted cree que, hermano, mire, si apareciera un hombre ahí y apareciera hablándonos cosas bonitas de Dios, a lo mejor le creyéramos, a lo mejor no? Pero si se nos apareciera un ángel, hermanos, a lo mejor no lo hubiéramos callado rendidos, ¿verdad? Pero ¿por qué no usó ángeles el Señor? ¿Por qué no usó un ángel poderoso, hermano, al ángel Gabriel, hermano, al arcángel Miguel? ¿Por qué no usó uno de ellos? Sino que, hermano, viene Dios y ese misterio oculto, hermano, se lo revela a un hombre. Ahora, fíjese, a un solo hombre. Como lo fue, hermano, Saulo de Tarso. Fíjese, no se lo quiso revelar ni a Moisés. No se lo quiso revelar, hermano, ni a Josué, ni a Abraham, ni a Jacob, ni a ninguno de los patriarcas. A nadie se lo quiso revelar. Sino que, hermano, los vino trayendo así. Dijo, bueno, vamos a tener este contrato o este pacto con este pueblo. Sí, y entonces usaban de caudillo uno. Vamos a tener un pacto con otro pacto con ellos. Y usaban otro caudillo, pero nunca lo revelaban. Hasta que, hermano, llegó el tiempo, como dice Gálatas, cuando llegó el tiempo
en que Dios había de revelarse a los hombres, mandó a su hijo nacido de mujer. Lo mandó. Nació como un niño, creció como un ser humano, vivió como un adolescente, trabajó, hermano, quizás a la par de su padre como carpintero. Le dio sed, tuvo hambre, se cansaba como ser humano. Pero al mismo tiempo, hermano, él mostraba sus virtudes de Dios. Él mostraba sus virtudes de Dios. Y bueno, lo matan, muere, resucita y se va al cielo. Pero todavía aquí estaba porque acuérdense que aunque el Señor, hermano, dice cuando el día de su partida, el Señor al cielo lo sacó fuera de Betania, y allá afuera, dice, estando con ellos, les dio mandamientos, les dijo cosas, y dice que, hermano, y entonces lo vieron como que una nube, dice, lo alzó, dice, y así lo desapareció de su vista. Así se fue el Señor al cielo. Pero dice, hermano, que los discípulos, hermano, habían muchas cosas, la mayoría de las cosas, dice, no las entendían. No las entendieron hasta que, hermano, algunas de ellas hasta que sucedieron, algunas de ellas hasta que él había partido. Pero entonces, fíjense, todo eso, viene Dios y otra. ¿Por qué no escogió uno de sus apóstoles? De los 12, de los que anduvieron con él. ¿Por qué no escogió uno de ellos para, hermano, revelar ese misterio oculto por los siglos de los siglos? Sino que, hermano, ocupa a Saulo de Tarso. A él se le revela y a él le dice que lo ha escogido para que él predique el evangelio, la salvación en su nombre por la fe en él. Fíjense, entonces estamos hablando, hermano, que hay un único ser humano en toda la raza humana que, hermano, Dios escogió para que hiciera lo que nadie pudo hacer. O sea, no quiso Dios que lo hiciera. Pero entonces, ¿cómo usted, cuando lee usted del apóstol Pablo, convertido ya en apóstol, Saulo de Tarso convertido en Pablo, en apóstol Pablo, ¿cómo lee usted cuando lee al apóstol Pablo? Un hombre humilde, ¿verdad? Un hombre nada soberbio. Un hombre, hermano, que donde llegaba, él no llegaba reclamando derechos, él no llegaba reclamando posiciones. Al contrario, él mismo dice, hermano, a mí, dice él, hablando de él, ¿verdad? Ahí, el versículo 8 que leímos, que soy, dice, menos que el más pequeño de todos los santos. Oiga, qué lindo, hermano. Esa es humildad, ¿verdad? Esa es humildad. Que Pablo, a donde llegaba, Pablo decía, yo no soy nada, yo soy menos que el hermanito aquí más humilde, que la hermanita más humilde, yo soy menos que eso, decía. Una humildad, hermano, que viene, que no se enfermó, ¿verdad? No le dio, hermano, el mal de luna, ¿verdad? Como los astronautas, ¿verdad? No le dio, hermano, nada de esto, hermano, de un sentimiento de grandeza, hermano, porque Dios le había revelado el misterio que estuvo oculto por siglos, por edades, hermano. Pero él se consideraba eso. Entonces, hermano, la iglesia, usted y yo somos iglesia. Usted y yo somos llamados a eso, hermano. A que no importa lo que logremos o lo que no logremos, tenemos, hermano, que someternos a Dios para ser o considerarnos más humildes, menos que nada que los demás. Cuando un cristiano, cuando una cristiana se considera que es más pequeño que el menor de los miembros de la congregación, es cuando, hermano, su vida cristiana, su servicio se vuelve eficaz. Porque ahí no hay egoísmo, como el Señor nos habla, no sé si lo oyeron ustedes, ¿verdad? Que perdonemos,
Ahí no hay egoísmo, ahí no hay rencores, ahí no hay raíces de amargura, ahí no hay enemistades, ahí no hay pleitos, ahí no se pelea por nada, hermano. Al contrario, hermano, el que es humilde, hermano, Dios viene y le da gracia y lo exalta. Y como el Señor lo dijo, mire, si alguno entre ustedes quiere ser el mayor, tiene que ser el que le sirva a todos. Pero fíjense que hay gente en la iglesia que demanda servicio para ellos, ¿verdad? Demandan atención, demandan posiciones, demandan esto y lo otro, y creen, hermano, que ellos son, hermano, y deben de ser el centro, hermano, y hay que atenderlos, y hay que ir corriendo para atenderlos, y hay que ayudarlos, hermano, lo más pronto posible, porque si no, hermano, ellos se consideran humillados, y vienen los reclamos, y vienen los pleitos, y entonces, hermano, terminan yéndose porque creen que, hermano, no los han tratado como ellos se lo merecen. Pero el miembro, el Hijo de Dios, el miembro del cuerpo de Cristo, hermano, es llamado a, hermano, imitar a aquellos grandes líderes. Vamos a decirlo, el apóstol Pablo, vamos a decirlo, el Señor Jesús, que en una ocasión le dijo a sus discípulos: miren, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor le dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermano, el Rey del universo, el creador del cielo, la tierra, hermano, el mar y todo lo que en ellos hay, ese mismo dice: mira, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Apréndanlo y van a encontrar descanso para sus almas. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios no quiere que, hermano, andemos ahí de peleoneros, hermano, y reclamándonos unos a otros hasta las miradas, ¿verdad? Hermano, mi hermano, aclaremos aquí las cosas, hermano, y seamos claros aquí. Yo quiero saber por qué usted me mira así. Quiere ser hermano en Virgen, pero eso es para otro lado. Entonces ya le está reclamando. Pero, hermano, así somos, hermano. Somos, hermano, como dice, tan delicaditos, hermano, que cualquier cosita ya mostramos, hermano, ya el descontento, ya no me gusta. Aquí las cosas andan mal, aquí algo está pasando, porque eso a mí no me gusta. Hay que ser claros, hermano. Pero es porque todavía no hemos aprendido a ser humildes como Dios quiere que seamos. Si el único hombre sobre la tierra, sobre toda la raza humana, como fue el apóstol Pablo, recibió ese privilegio de, hermano, de recibir el misterio para predicarlo, hermano, y sin embargo él nunca, hermano, creyó que era más que todos. Al contrario, él dijo: yo soy menos que el más pequeño de todos. ¿Qué mire? Así que para Pablo era fácil servirle a la gente. Pablo sigue ese: hermano, me puede ayudar a limpiar el baño. Con gusto, hermano. Para eso estamos. Hermano, ¿me puede ayudar a hacer eso? Con mucho gusto, hermano, para eso estamos. Puede pasar, hermano, la aspiradora, a ver, aquí, a dónde más, solo dígame dónde, y aquí con mucho gusto la pasamos. Hermano, ¿puede hacer esto? Por eso yo con mucho gusto, hermano. ¿Puede venir? Vengo. ¿Puede ir? Voy. ¿Puede hacer esto? Lo hago. Venga al servicio, vengo. Venga a la búsqueda, voy. Hermano, era un hombre, hermano, que estaba, hermano, para vivir para Cristo, para vivir para la iglesia. Y por eso él dice, porque aquí lo había dicho él, aquí en el versículo 5, acá lo que dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero en el versículo 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Oiga qué lindo. A mí, dice, se me ha dado esta gracia. O sea, gracia es un don no merecido. Él sabía que él no lo merecía. Sin embargo, dice: a mí me fue dada esta gracia de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Y en Colosenses capítulo 2 o 1, por ahí lo dice, ahí lo vamos a ver, ahí lo vamos a encontrar en Colosenses. Dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Colosenses 1. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria.
Es maravilloso, como Él lo dice. Las riquezas de Cristo. Pero ¿cuáles son esas riquezas, hermano, de las que habla? Hermano, ese misterio glorioso, que hermano, somos salvos por la fe, somos llevados a la gloria eterna, seremos llevados a la gloria eterna por la fe, por haberle creído, hermano, ese mensaje a Dios, esa palabra a Dios, de que en la muerte de su Hijo y en su sangre preciosa, nuestros pecados han sido lavados por completo. Eso es hermoso, hermano, ¿sabes? Por eso lo dice el versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, aquí viene un dato interesante, miren. En el tiempo en que el apóstol Pablo estaba en su apogeo, en su ministerio, bueno, usted lo sabe que aún en el mismo ministerio del Señor Jesús, hermano, se levantaron enemigos. Entonces, en el tiempo ya, hermano, cuando el apóstol Pablo andaba predicando, ya se había levantado una secta, que a lo mejor usted ha oído hablar de ella, que se conoce hoy, modernamente se conoce como el gnosticismo. No es que alguno de ellos, ustedes han formado parte de esa secta, pero es una secta diabólica, el gnosticismo. Ya existía, hermano, esa falsa enseñanza, solo que por supuesto con otro nombre, ¿verdad? Entonces, sucede que, hermano, muchos miembros de la iglesia de Cristo, hermano, comenzaron a torcerse en la enseñanza. Uno de ellos, que se llamaba Marción, y de ahí nace el marcionismo, que es lo que hoy conocemos como el gnosticismo. Entonces, Marción enseñaba de que no podía Dios haber creado una raza humana tan imperfecta como la creó. Como la creó, perdón. Y entonces Marción decía eso. No. Hay un Dios bueno y hay un Dios malo que pelea contra el Dios bueno. Entonces, para Marción, el Dios malo era el Señor Jesús. Y el Dios bueno era el Padre Jehová del Antiguo Testamento. Decía, no, ¿cómo puede ser que Dios aparece impecable, intachable, castigando el pecado? Porque la ley eso es lo que hacía, matar el pecado, o sea, matar al pecador. Entonces, lo que la ley decía, en el caso de una mujer adúltera, que tenía que morir apedreada, aparece Cristo y dice, no puede morir apedreada. La gracia, mi perdón, la salva. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a ser el mismo Dios? Y entonces Marción se inventó dos dioses. Por eso el gnosticismo, eso es lo que creen en un Dios bueno y en un Dios malo. Y han dividido a la raza humana, hermano, en seres buenos, que son solamente ellos, dicen, y la mayoría del mundo son los seres malos que no merecen ni van a ser salvos. O sea que para el gnosticismo, solo los que son parte de esa secta van a ser salvos, de ahí nadie más. Por eso es que el apóstol Pablo, él dice ahí, mire, él dice ahí, en el versículo, parte final del versículo 9, dice, misterio escondido desde los siglos en Dios, ¿y qué dice? Que creó todas las cosas. Está hablando del único Dios vivo y verdadero que gobernó en el antiguo tiempo, que gobernó en las edades pasadas, pero que hoy también está gobernando y que ahora ha declarado o aclarado, hermano, un misterio, el misterio, hermano, del Evangelio. Por eso él dice, no, este misterio, esta gracia que a mí me ha sido dada, a mí me la dio el que creó todas las cosas, el único Dios, ¿verdad? Hermano, es un peligro, hermano, porque muchos que formaron parte de la iglesia, pero San Juan en una de sus epístolas, él dice, hermanos, hay que tener cuidado porque hay muchos anticristos. Estaban aquí con nosotros, eran de nosotros, pero se fueron, dice, se fueron
porque quedó confirmado, dice, que no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido hasta el día de hoy. Entonces usted ve, hermano, el peor pecado que puede haber, hermano, que un cristiano pueda cometer, no es adulterio, no es fornicación, no es robo, no es mentira. El peor pecado que alguien que dice ser cristiano comete es, hermano, hacerle daño a la iglesia, dividiéndola. Aquel que divide una iglesia, que, hermano, se enoja, hermano, se amarga, y entonces viene y amarga a otro grupo y dice, vámonos de aquí las cosas están mal, vámonos de aquí, porque aquí esto, aquí va a caer el fuego del cielo, aquí va a caer el juicio de Dios, porque aquí andan malos, y se lleva a los amargados con él. Esa es división, ese es hacerle daño a la iglesia, y es ir en contra del principio, voy a decir la redundancia, principal del evangelio. ¿Qué es? Capítulo 1, versículo 10, ¿qué dice? Que Dios quiere reconciliar todas las cosas, al hombre con Dios, al hombre con la naturaleza, al hombre consigo mismo y al hombre con su prójimo. Entonces el evangelio, hermano, lo que enseña, hermano, es que usted y yo tenemos que estar reconciliados con nuestro prójimo, sea quien sea. Pero hay hermanos que dicen, hermanos, esos que se han ido, ni le llamen, hermano, estos son un hijo del diablo. Esos que se han ido, ni los visita, hermano. No merecen esos desgraciados. Mire cómo hicieron daño a la iglesia. Hay que se vayan, hermano. Y que si un día regresan, ¿qué le vamos a decir? No. Cierren la puerta, hermano diácono. No lo dejen entrar, hermano. Ya dio la orden el pastor que este tipo de sanguijuela no lo metamos aquí. Pero entonces, y el mensaje del evangelio no es la reconciliación de los hombres con los hombres, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Entonces usted ve, hermano, que cuando nosotros somos incapaces o somos tan duros de corazón o estamos tan llenos de orgullo que nos cuesta perdonar al que nos ha ofendido, lo que estamos haciendo es haciéndole daño a la iglesia. O hay gente que dice, no, dice, yo lo perdono, pero que no se me ponga enfrente. Eso no es perdonar. Yo la perdono, hermanita, yo la perdono, pero que ni se atreva a venir a la iglesia porque quién sabe, no me conoce, no sé cómo voy a reaccionar. ¿Usted cree que Cristo hubiera dicho eso? Si el evangelio es el evangelio de la reconciliación entre los hombres con los hombres, y todavía le jugamos la vuelta a ciertos hermanos, allá viene, ya se van por aquí para que no los veas, hermano, porque no quieren saludarlo y antes de que venga la hermana esa que me cae gordo, yo le venía a ver y salen volando. Y allá viene y se esconde. Y ahí como se mete al baño, ahí se quedan, aunque no van a hacer, ahí se quedan. Abren la puerta, ya se fue, vamos. ¿Usted cree que eso es ser cristiano? Si es el cristianismo es la reconciliación de unos con otros. ¿Usted cree que esos hermanitos que usted no puede ver ni en sopa? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos al cielo y lo tengamos enfrente? ¿Qué va a hacer usted? Y el Padre viéndonos, a ver qué hace. Y usted se los encuentra ahí en el cielo. Este desgraciado se vino al cielo. Porque si él viene con San Juan, yo me voy con San Pedro, pero este no lo quiero aceptar. ¿Usted cree que el Señor va a aceptar eso? No. Ni vamos a llegar a Dios porque Dios no nos va a llevar, hermano. ¿Cómo se va a Dios a una persona que va en contra del evangelio? Pero usted no conoce gente así. Gente que aborrece, gente que odia. ¿Y nosotros acaso somos jueces, somos dioses nosotros? Para ya de una vez, hermano, condenar al hermano, a la pobre víctima de Satanás. No, pero es que mucho daño han hecho en la iglesia y son unos sinvergüenzas y vamos a hacer daño otra vez, hermano. ¿Y a qué somos llamados entonces? ¿A vivir en guerra? No, véngase con nosotros. Nosotros somos los buenos y aquellos son los malos. No, el que vaya a esa iglesia, ahí Dios los va a castigar.
Si Él es el de Dios, hermano, de nosotros. Entonces cuando somos incapaces de perdonar, nos llenamos de orgullo, lo que menos estamos mostrando es que somos cristianos. Es lo que menos estamos mostrando, por eso lo dice ahí. Dice, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Oiga lo que está diciendo, lo voy a leer despacio. Para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer, o sea, se predique, se enseñe. ¿A quién? ¿Por medio de quién? De la iglesia. La iglesia es llamada a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. La iglesia es llamada a dar a conocer esa multiforme sabiduría. ¿A quién se la da la iglesia? Ahí dice, a los principados y potestades. ¿Dónde? ¿Dónde dice? En los lugares celestiales. O sea que la iglesia no solo es llamada, hermano, a salvar a los pecadores, no importa, hermano, de qué clase social sean, sino que la iglesia, hermana, debe llevar el mensaje. Esta multiforme sabiduría de Dios dice a los principados y potestades, que son nada menos ni nada más que los ángeles. O sea, usted y yo le vamos a enseñar a los ángeles el poder de Dios para cambiar a los hombres. Porque los ángeles, como acuérdense que a ellos no se les dio a conocer el misterio. Ellos se dieron cuenta cuando dieron la noticia en el cielo que el Hijo, una de las personas de la Trinidad, iba a ir a un lugar que se llamaba tierra. Y yo, tierra, ¿y a dónde está eso? Oh, es que Dios en el universo ha creado también un sistema solar. Y dentro de ese sistema solar escogió un planeta que él le va a llamar, le llamó ya Tierra. Y ahí va a crear una raza de seres humanos, le va a llamar seres humanos. Y a esos que le va a llamar seres humanos, a un grupo de ellos los ha predestinado para que sean sus hijos, y a otros los ha predestinado para que sean condenados. Y va a mandar a su hijo, dice que va a mandar a su hijo para que muera por ellos. De verdad, eso hay que verlo, Dios. Eso hay que verlo, Dios. Y es lo que dice aquí, que en la iglesia, usted y yo, tenemos que vivir de tal manera que los ángeles vean eso. Entonces no voy a decir que si entrara un ángel, porque los ángeles son incorpóreos, pero la Biblia dice que donde están el pueblo de Dios, ahí hay ángeles ministrando. Nosotros no los vemos, pero yo no sé cuántos ángeles, o quizás un solo ángel mandó Dios hoy a este servicio, pero aquí hay un ángel, por lo menos hay un ángel aquí. Por lo menos hay un ángel aquí. El ángel anda viendo, hermano, los ángeles andan viendo cómo usted y yo profesamos, vivimos el evangelio entre nosotros mismos. Los ángeles. La iglesia es llamada a enseñar la multiforme riqueza y gracia de Dios cuando, hermano, comienza viviendo el mensaje aquí adentro entre nosotros. ¿Sí? Por eso, hermano, lo decimos, hermano, somos una familia. Por eso, yo no sé, hermano, pero será que hay gente que interpreta mal las cosas o piensa mal las cosas. Pero cuando nosotros decimos que somos una sola familia, lo decimos porque es una verdad y lo decimos con sinceridad. Somos una familia, hermano. Usted y yo hemos sido lavados con la mismita sangre del Cordero de Dios. Somos una familia. Lo que a usted le duela, su necesidad, va a ser mi dolor, va a ser mi necesidad, porque somos una familia.
Por eso tenemos que interesarnos y cuidarnos unos a otros, porque cuando, hermano, estamos, hermano, en el servicio de alabanza y de adoración a nuestro Dios, hermano, aquí Dios ha mandado uno o más ángeles para ver cómo usted y yo vivimos el Evangelio. Es lo que dice. Cuando Hebreos habla de eso, en el capítulo 2 dice, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos anhelan mirar cómo es que Dios ha hecho al hombre y ha dado mucho más honor que a los ángeles. Mire, hermano, con un ángel que Dios mandara a cantar alabanza, nos derrite Dios, hermano. ¿Y por qué no manda un ángel que con una voz angelical, hermano, nos eleva al trono de la gracia de Dios? ¿Esto que pone seres mortales? Mire, con un ángel que Dios mandara a predicar, hermano, mire, usted y yo nos reconciliamos 100 veces hoy mismo, hermano. Pero en lugar de mandar a un ángel, hermano, ha mandado un costal de huesos con carne, hermano, a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué Dios lo ha querido hacer? Esa es la multiforme gracia de Dios, hermano. Y usted y yo podemos ver, hermano, cuánta honra Dios nos da a nosotros, a quienes Él ha hecho familia suya, hermano. Ahora, usted puede ver, hermano, cuán desbalanceada está la balanza cuando Dios nos da tanto amor y nosotros no le damos nada de amor. ¿Usted ve cómo está la balanza? Cuando vemos cuánto ha hecho Él por nosotros y que nosotros nada queremos hacer por Él. Entonces dice, vamos a sacar, y esta persona, ¿qué tipo de evangelio es que le han enseñado? Que todavía hay odio en su corazón, todavía tiene rencillas, raíces de amargura. ¿Qué clase de evangelio predican aquí? Que estos, en lugar de vivir el evangelio, están peleándose y atándose y comiéndose unos con otros. ¿Ven? Entonces usted y yo somos llamados a vivir de la mejor manera para poder llevar, hermano, ese evangelio a las naciones, a los ángeles mismos, como dice aquí. 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Oiga, propósito eterno. O sea, ya estaba desde las edades eternas, ese propósito ya estaba. Que usted y yo íbamos a ser salvos, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, que somos salvos por la fe. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el misterio que estuvo oculto y hoy nos ha hecho saber Dios a nosotros. Hablando de Jesús. 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. 3 cosas. Seguridad. Tenemos seguridad porque Él ha prometido y lo que ha hecho Él lo ha sellado con su palabra divina que no miente. Tenemos acceso. Usted no tiene que ir, hermano, allá, ¿verdad? Como íbamos allá, ¿verdad? Ay, sí, bien, señor cura, me vengo a confesar, señor cura. Sí, me vengo a confesar, señor. Ven, pues, hija mía, ven, hijo mío, ven, cuenta tus pecados, hija mía. No es que fíjese, padre, que hoy no, bien, padre, está bien. 40 Ave María y 10 Padres Nuestros y te has absuelta. ¿Verdad? Ahora, Hebreos capítulo 7 dice que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del Padre. Dice tenemos, no dice que vamos a tener o que tuvimos, dice tenemos. Por eso yo no sé si usted lo ha notado, pero en mis oraciones yo digo, hermano, nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. El único, dice, mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. No se llama ¿qué, hermano? El cura, ¿verdad? Ya aparece el cura, Pedro. ¿Cómo se llama el loco? El otro. El cura aquí. Sacándole dinero a la gente y estafándola.
Parece que tenemos seguridad, tenemos acceso y confianza por medio de Él. O sea, llegamos con confianza. ¿Por qué? Porque quien nos abrió el camino es el mismo Dios. No te preocupes, el camino está abierto. Entra con confianza. ¿Quieres llegar al Padre? Tienes acceso, nadie te lo puede impedir. Nadie te lo puede impedir, tienes acceso. Usted no puede decir, hermano, ¿y cree que me he perdonado? Mire, es que me siento indigno, hermano, no voy a tomar la Santa Cena porque ofendí al Señor, hermano. No, hoy me va a castigar el Señor. Ahí dice, tenemos confianza, tenemos acceso con seguridad, porque Él ya lavó nuestros pecados. No tenemos que tener ya conciencia de, ¿será que aquel pecado, este sí puede ser porque me robé un centavo, pero me va perdonado aquel cuando me robé $1000? Quizás no, ¿verdad? No, quizás no. Entonces, no, mejor no me va a perdonar, me va a castigar, me va a matar. Dice, ahí está, tenemos confianza. Él pagó todo por nosotros, toda la gran deuda. Él la pagó por nosotros, hermano. Todo, mire, hermano, ahí estaba, hermano, la libreta, ¿verdad, hermano? De revés y derecha, a ver cuántas hojas, ¿verdad? Y al final, hermano, le debíamos a $1,500, hermano. Y que aparezca ese dice, hijo mío, tú no le debes nada a nadie. Aquí está la factura de cancelado, mira. Todo lo que tú debías, hoy no debes nada, ni aquí, ni a la presencia del Padre. Tú tienes acceso como Pablo, como Pedro, como Juan, como Moisés, como cualquiera. Igual acceso tiene que ellos. Ay, qué lindo, hermano. Ese es, hermano, algo hermoso que nos da seguridad, confianza, hermano. De ver cuán grande es su amor en que siendo aún pecadores, no le importó. Son pecadores, son malos, son asesinos, son prostitutas, son aquí, son allá, pero no me importa, llamo ni por ellos y mi sangre los va a lavar, y eso eran antes, hoy ya no son. Es que solo aquel que no ha entendido esa gracia, que hermano, ore por mí, hermano, porque me siento mal. ¿Por qué? Es que fíjese de que ofendí a Dios y me siento bien mal. Está bien sentirse mal porque se ha ofendido a Dios, pero no pensar de que no hay perdón, ¿verdad? No pensar en eso, porque ahí dice, demos confianza. 13, y con eso termino. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Imagínense que lindo. O sea que cuando Pablo sufría, él sabía que eso le daba fuerza a los hermanos. Se dieron cuenta que lo apedrearon. En lista dice que lo apedrearon. Pobrecito. Y de seguro ya no va a predicar, ya se va a desanimar. No, se levantó y siguió predicando, de verdad. Qué lindo, entonces sigamos adelante. Hermanos, ponemos por el apóstol Pablo, está preso. Está preso. Se acabó el evangelio, ya no es quien predique. Y entonces dice Pablo, yo me alegro de mis prisiones, porque muchos al oír de mis prisiones han agarrado ánimo y fuerza y andan predicando a Cristo. Decía. Está preso el apóstol Pablo, pero la palabra de Dios no está presa. Así que, hermanos, hermanas, adelante a predicar la palabra de Dios. Nada nos va a detener, hermanos. Iban a predicar la palabra de Dios. Usted no llama al pastor que venga el pastor a hablar, porque a mí me da pena. Yo no puedo hablar. ¿Y acaso usted no tiene el mismo espíritu que yo tengo? Pues. ¿Y acaso el mismo Dios que le ha salvado y le ha perdonado a usted no es el mismo, hermano, que nos ha salvado a todos? Pues. ¿Y el Señor acaso no ha dicho, abre tu boca y yo la voy a llenar? Si Él lo ha dicho, es porque Él va a cumplir con su palabra. Usted no tenga miedo, hermano. Que por torpes que seamos en el habla, hermano, en el entendimiento, a la hora de las horas el Espíritu Santo nos toca y una sola palabra puede tocar el corazón de las personas. Una sola palabra, y quizás está mal dicha, ¿verdad, hermano? Pero eso toca el corazón de las personas. Un hermano, era pastor, estaba bien joven. Y entonces dice que una miembro de su congregación dijo, pastor, yo quiero que hablar con mi esposo, porque está bien reacio y pleito tras pleito, y no quiere buscar de Dios. Sí, hermana, yo voy, le digo. Y fue. Nomás llegó, como era joven el pastor, el hombre lo menospreció. Y de fulano, aquí te buscan. Yo no estoy esperando a nadie. Es que es el pastor. Ya, pues a ti me búscate, porque es tu pastor, eso no es mi pastor. Pero quiero hablar contigo. Dale la oportunidad de hablar. ¿Qué pasa, pues? Pero que no creas que voy a ir a la iglesia. Y llegó el hermanito. No, que
que mire, don fulano, que hay que dar cosas a las buenas. No se moleste. La palabra dice que los maridos deben llamar a sus esposas y cuidarlas y ya. No, y se le contradecía. Entonces llegó un momento en que el joven pastor agarró fuerza y dijo: pues mire, déjeme decirle una verdad también. Usted es un desgraciado. ¿Qué le digo? ¿Cómo me falta el respeto usted a mí, muchacho mocoso? Usted es un desgraciado. Porque si usted no se entrega a Cristo, se lo va a llevar el diablo. Y no hay esperanza para usted. Y si no quiere venir a la iglesia, no venga. Que no vaya a otra iglesia. Pero si usted no se entrega a Dios, se lo va a llevar el diablo. Dice, el hombre, él testificó que en ese momento le dieron ganas de botarle los dientes. Le dieron ganas de pegarles con ganas. Pero me contuve. Y se fue el maestro pastor. Allá unos días apareció en la iglesia. Y pidió hablar con el pastor. Y el pastor dijo: hoy sí me va a pegar, hoy sí me va a pegar. Y le digo, pastor, le digo, quiero pedirle perdón. Reconozco que me porté mal. Y quiero decir algo. Cuando usted me dijo que era un desgraciado, faltas no me sobraron para bajar los dientes. No, si yo no sé si la cara lo decía. Pero mire, cuando usted se fue, me quedé ahí, dice, mordiendo. Pero dice que en un momento dice que recapacitó y dijo: ¿pero por qué estoy molesto? Si lo que este joven me ha dicho es la verdad, ¿por qué me voy a enojar? Es la verdad lo que me ha dicho. Entonces vean, es lo que le quiero decir, hermano, que uno puede pensar: ¿será que hablé bien? ¿Será que lo dije bien? ¿Lo dije mal? ¿Leí mal? ¿Leí la porción que no era? Lo confundiría. Hermano, mire, cuando vamos en el nombre de Dios, confiando en Dios, la palabra que hablemos, él, como Él la ha puesto en la boca, Él va a tocar los corazones. Y uno se va y uno dice: no pasó nada, no se entregó, se burlaba riéndose de nosotros. Hermano, fallamos, hermano, estamos vencidos. Uno puede pensar eso, hermano. Pero cuando uno se va, el Espíritu Santo se queda, hermano, haciendo estragos a aquel hermano que no quiere buscar a Dios. Y si es predestinado, Dios lo toca y lo salva. Así que por eso dicen: no les tengan miedo. Mujeres, no le tengan miedo a sus maridos. Ellos son machos, pero cuando ven la guardia salen corriendo. Son muy machos con las esposas, pero cuando ven uno más fuerte que ellos, parecen mariquitas. No les tengan miedo. Maridos, no les tengan miedo a esas viejas sargentonas. Galillo tienen, pero mira, pero Dios las doblega, hermano. No les tengamos miedo. Cuando usted tenga que hablar la palabra, la verdad, diga la verdad, aunque por decir la verdad le bajen los dientes. No eres que entre cholco al cielo, la reina de los cielos, vino con todos sus dientes que parecen perlas y se va al infierno, ¿verdad? Por no hablar. Amén, hermanos. Así que si a ustedes le hubieran dado el privilegio de ser el número uno de predicar el misterio de Dios, ¿se hubiera enfermado usted? Si Dios le diera un buen privilegio, si Dios le diera mucho dinero, y usted dijera: ya tengo dinero, ¿para qué voy a esa iglesia de chusmas ahí? Ahí va pura chusma. Voy a una iglesia de la clase alta. Y se va a ir a meter a la catedral de cristal, que ni va a entender el mensaje porque en inglés lo dice. No lo va a entender. No, hermano, no hagamos como los astronautas que dejaron sus pies en la luna y su cabeza en la luna. Sino que, hermano, cuando Dios nos bendiga, mantengamos los pies en la tierra. Seguimos siendo mortales. Tenemos límite de vida. No somos dueños de nuestra vida. Estamos, hermano, somos de la muerte. No tenemos por qué creernos más que nadie. No tenemos por qué, hermano, aborrecer a Dios, despreciar a Dios, porque no somos nada. Sin Dios somos peor. Amén, hermano. Así que mire, váyase de aquí, pero vaya a abrir la boca a hablar de Cristo. Vaya a evangelizar a sus amistades, a los que no se lo, a quien sea. Hable de Cristo, porque Dios quiere usar su vida para anunciar las riquezas de su gloria a los que no le conocen. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias por tu grande amor y misericordia.
por tu bondad, Padre bueno, que es grande, que es infinito. Dios mío, gracias por haber usado a este hombre, Señor, el apóstol Pablo, Señor, por haber usado su vida para que revelar este misterio que tú tenías para con los gentiles, para con nosotros, en que eres tú, Señor, la esperanza de gloria, en que en ti tenemos perdón de pecados, tenemos la salvación, la vida eterna, Señor, que no hay pecado, no hay falta, Señor, que tu sangre preciosa no limpie. Gracias, Padre, bueno, en el nombre de Jesús. Gracias por este servicio. Llévanos con tu paz y bendición. Limpia el camino.